Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio, es para mí la mejor oportunidad de nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes haya amanecido con muchas bendiciones, sus familias también, y que la gracia de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Hemos de dar inicio con la reflexión de esta hora, de este día lunes 9 de febrero, esperando que la bendición del cielo nos acompañe durante el resto de la reflexión y así durante el resto del día. Hoy vamos a tener la meditación bajo el título Su eterna preexistencia. El día de ayer veíamos un tema muy maravilloso, ahora veremos otro también de suma importancia, pero antes que todo vamos a dirigirnos a nuestro Creador a través de la oración. Así que voy a invitar a ustedes, queridos hermanos, en el lugar donde usted se encuentre, que pueda cerrar sus ojos, pueda elevar su pensamiento al cielo y le podamos pedir al Creador que nos acompañe. Pido que oremos todos juntos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu bendito nombre. Gracias te damos en esta hora, Dios eterno, por tus favores, por tus misericordias y por el privilegio de la vida que tú nos das, de este momento poder estar reflexionando en tu palabra. Queremos suplicarte, oh Dios, que bendigas a cada hermano que estará pendiente de esta reflexión y así tú también me puedas bendecir para que las palabras que yo pueda hablar sea de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Pedimos, oh Dios, que te quedes con nosotros, que seas tú quien nos enseñes, que seas tú quien dirija nuestra mente y nuestro corazón y derrames una doble porción de tu Espíritu Santo. Pedimos que tú nos bendigas durante el resto de la reflexión y durante el resto del día. Quédate con nosotros en nuestros corazones y nuestras familias. Lo rogamos y lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como lo decíamos a un inicio, hemos de analizar un tema bastante interesante, bastante maravilloso, sobre el título Su eterna preexistencia. Como siempre, tenemos un versículo introductorio, un versículo base, y si usted tiene su Biblia cerca, invito a que la pueda tomar y leamos en el libro de Juan. Vamos a leer en el Evangelio de Juan y vamos a analizar lo que nos dice el capítulo número 17, lo que nos dice el versículo número 5. Así que invito a que leamos este texto todos juntos y lo analicemos, lo que dijo Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Muy bien, queridos hermanos, cuando nosotros analizamos un poco el texto que Jesús decía, nos damos cuenta que la Biblia nos hace ver que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Muchos tienen la creencia de que Cristo existe desde que nació en este mundo, desde que nació de aquella virgen llamada María. Pero no, nosotros analizamos lo que Jesús le dijo al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria, escuchen bien, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Él hace recordar que en ese momento él se sentía demasiado agobiado, se sentía demasiado afligido por la carga que él iba a llevar del pecado de cada uno de nosotros. Y él le dice que él quiere estar cerca del Padre, así como lo estuvo antes que fuese el mundo. La Biblia nos habla y nos dice que también por él fueron creadas las cosas. Cuando él vino a esta tierra, dejó poder, dejó su gloria y se hizo como uno de nosotros para morir por mí y por cada uno de nosotros. La lectura de esta mañana dice así: Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en medio de las tinieblas, haciéndolas resplandecer con la divina gloria primitiva. Cristo es el preexistente Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo.
Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta nuestra mente hacia el pasado, a través de los siglos sin fin. Nos asegura que nunca hubo una época cuando Él no estuviera en íntimo compañerismo con el Dios eterno. Qué maravilloso, queridos hermanos, comprender, analizar de que antes que Él viniera a este mundo, muriera por cada uno de nosotros, Él ya existía. Cristo es el preexistente. Cuando hablamos de la palabra preexistencia, hablamos de algo que ya existía, algo que no se originó en una fecha que uno tiene conocimiento. Uno dice, ahí nació Jesús, ahí empezó a existir Jesús. No, Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios ya existía desde antes, que tiene vida en sí mismo. Cristo debe de transportar nuestra mente hacia el pasado, a través de los siglos que se han visto, a través de la historia que nosotros analizamos a través de la Biblia. Cuando Dios hizo el milagro de sacar a su pueblo, ¿quién lo guiaba? Era Cristo, era Dios, y nos asegura que nunca hubo una época cuando Él no estuviera en íntimo compañerismo con Dios. Cristo ha existido antes de la fundación del mundo y ha estado en un íntimo compañerismo con el Dios eterno. Sigue diciendo la lectura, su vida divina no puede ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo, anterior a su encarnación, no puede ser medida por cifras. Él era uno con Dios, infinito y omnipotente. Imagínense qué maravilloso, queridos hermanos, el poder analizar estas palabras tan maravillosas, porque hay muchas ideas, hay muchas teorías de hombres que han salido ahora en día que dicen de que Cristo empezó a existir desde que nació de María. Pero al analizar la Biblia, al analizar textos, nosotros llegamos a comprender, queridos hermanos, que el Señor ya existía desde antes y que por Él nosotros hemos sido creados. Y cuando Él nos crea, Él deja parte de su amor hacia nosotros. Y por eso Él da su vida por cada uno de nosotros en aquella cruz. ¿Por qué? Porque cuando Él nos crea, Él puso parte de amor al crearnos. Es como un ser humano, que un ser humano cuando empieza a agarrar cariño a una persona, empieza a demostrarle amor, cuando esa persona se retira, cuando esa persona falta en este mundo, se siente ese vacío. Ahora Jesús, cuando crea al hombre, Él puso parte de su amor en aquel hombre, pero aquel hombre desobedece, cae, y lo único que le esperaba, la única esperanza del hombre era la muerte. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, decide dar su vida por cada uno de nosotros. Ahí refleja que Él tiene un amor infinito para con nosotros. El Señor no nos creó solo por crearnos, sino que lo creó con el propósito de repoblar el cielo. Pero el hombre que hizo desobedeció. Y Él, a pesar de la desobediencia que nosotros cometimos, demostró un amor tan intenso, un amor tan grande por cada uno de nosotros, que por eso Él vino de nuevo, vino a esta tierra a morir por usted, por mí. Porque Él antes tenía poder, tenía gloria, no le hacía falta nada. Tenía todo lo que deseaba. Pero cuando vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, los suyos, los del pueblo, no le recibieron y lo que hacían era rechazarle, bofetearle, escupirle, azotarle. Eso fue lo que el Señor recibió y por eso Él decía, quiero estar de nuevo con el Padre, con aquella gloria que tenía antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Él era la gloria excelsa del cielo, el soberano de las inteligencias celestiales y recibía el homenaje de los ángeles con justo
derecho. Cristo era Dios en su esencia y el más alto sentido de la palabra. Era con Dios desde la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. Pero se humilló a sí mismo y se revistió de mortalidad como miembro de la familia humana. Fue mortal, pero como Dios era el manantial de vida para el mundo. Él se hizo uno como nosotros. Y a pesar de la condición que él sufrió al llevar el peso del pecado, al ser tratado como lo más miserable, el Señor dio a demostrar que Él es la fuente de vida que cada uno de nosotros necesitamos. Usted, querido hermano, yo, querido amigo, yo necesito de esa fuente de agua viva. ¿Y quién es el único de esa fuente de agua viva? Es Jesús. Es el único que se hizo miembro de la familia humana. Fue mortal y pasó prueba tras prueba. Fue el hombre que no pecó estando en la condición humana. Cargó con los pecados del mundo, sufrió las penalidades que como una montaña agobiaron su alma. Entregó su vida en sacrificio para que el hombre no pereciera para siempre. Murió, no porque estuviese obligado a morir, sino por su propia voluntad. Y esa voluntad se transforma en amor para el mundo. Ahora hagamos la pregunta, querido hermano. ¿Le agradezco yo a Jesús, le agradezco yo a Dios por ese sacrificio de dar a su único hijo y a Jesús de venir por su propia voluntad a morir por mí y por todo el mundo que es ingrato con él? Pónganse a pensar, si Jesús no hubiera muerto por cada uno de nosotros, lo único que a mí me esperara era la muerte. En vez de que Jesús estuviese en aquella cruz, si Él no hubiera muerto por mí, a mí me correspondía morir y estar en aquella cruz. El Señor no estaba obligado a morir por usted ni por mí, pero era tan grande el amor que por su propia voluntad decidió realizarlo y darle vida al hombre. Ahora en día, nosotros estamos en un tiempo de gracia. Y esa gracia a mí no me va a implicar decir, porque Jesús murió hace un tiempo de años, ahora solo puedo decir, creo en Jesús y soy salvo. No. Cuando yo creo, esa creencia a mí me lleva a obedecer. Esa creencia a mí me lleva a cumplir. Y lo debo de hacer. Porque el Señor quiere ver obediencia. A través de la obediencia yo agradezco aquel sacrificio que Él hizo por mí, que por su propia voluntad vino a morir por usted y por mí. Y si queremos tener la vida eterna, debemos preocuparnos en obedecer cada estatuto, cada mandato de la palabra de nuestro Dios. Así que hoy hemos comprendido en esta mañana, queridos hermanos, que el Señor existía desde antes de la fundación del mundo, pero Él, al existir desde antes de la fundación del mundo, creó al hombre con amor. Cuando Él lo crea, el hombre desobedece, pero ese amor lo llevó a que por su propia voluntad muriera por mí y por usted. ¿Qué estamos haciendo nosotros por agradecerle? Ahora conocemos que el Señor dejó su poder, su gloria, todo por una raza, todo por un mundo que es con Él ingrato. Por eso el versículo que leíamos decía, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. El Señor estaba pasando momentos de angustia. Él recordaba que en el cielo no sufría tanto como lo sufría aquí en el mundo, pero Él recordaba que había creado al hombre y al hombre lo había creado con amor, y eso le daba la fortaleza, y Dios también lo ayudaba a luchar. Pero a pesar de eso, fue una gran carga para Jesús. Por eso, querido hermano, querido amigo, debemos de ser agradecidos con el Señor. Debemos de analizar
de que Él dejó todo por nosotros allá en el cielo. Cuando Él vino, nació en este mundo, Él había dejado su poder y su gloria, todo por sufrir por nosotros. Así que, mis queridos hermanos, antes de finalizar, le vamos a dar las gracias a Dios por todos esos favores a través de la oración. Así que invito a que cierren sus ojos, nuevamente eleven el pensamiento al cielo para darle las infinitas gracias a nuestro Señor por ese amor tan grande y por la dicha de la vida que tenemos hasta el momento. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo. Alabado, glorificado y exaltado sea tu bendito nombre desde ahora hasta la eternidad. Gracias, oh Dios, te damos por ese amor tan grande que demostró tu Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Dios, porque tú mandaste a tu único Hijo en rescate por este mundo ingrato, por este mundo que la única esperanza que tenía era la muerte. Gracias, oh Dios, te damos por la dicha de la vida, la oportunidad que tú nos das de hasta este momento tener la vida y poder meditar en tu palabra. Queremos suplicarte, oh Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes durante el resto del día y que nos ayudes a obedecer tu palabra para poder ser de aquellos hijos que obedecen y cumplen con los mandatos celestiales. Bendice a mis queridos hermanos, a sus familias, y así también pedimos que tú nos puedas acompañar y tus santos ángeles puedan acampar alrededor de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y queremos quedar reconciliados contigo a través de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Acompáñanos, guárdanos y protégenos, lo rogamos y lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de la reflexión de esta hora de la mañana, esperando que en su mente, en su corazón quede esta reflexión y que analicemos que cada acto que tendremos en este día, hagámonos la pregunta: ¿glorifico al Señor o no lo glorifico? Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Es mi mayor deseo. Amén. Que el Señor les bendiga.